Hola chicos, mi nombre es Alberto Cuevas, soy uno de los ayudantes del curso Teoría de la Cognición y en esta oportunidad les hablaré sobre el artículo de Bernard Hummel, ¿ya? Que se titula Conciencia y control, gemelos no idénticos, ¿ya? El contexto de este artículo se remonta básicamente en el año 2007, ¿ya? El año en donde se publicó en la revista Journal of Consciousness Study por Bernard Hummel en la Universidad de Leiden en Países Bajos, ¿ya? Desde la fecha hasta ahora, si es que uno busca, por ejemplo, sobre control, ¿ya? Uno va a encontrar que se puede buscar de varias maneras, ¿ya? Distintas keywords, como por ejemplo, función ejecutiva, control cognitivo, en diferentes páginas buscadores de artículos científicos. Y si es que uno, por ejemplo, busca sobre función ejecutiva en Scholar Google, uno encuentra alrededor de 2.500.000 o 2.850.000 resultados, lo cual indica de que es un tópico que es muy más latente, ¿ya? Que esto sea latente da la sensación de que la voluntad del ser humano estaría volviéndose reconocida, y esto se conecta con otro tópico muy latente en la neurociencia cognitiva, que es la conciencia, ¿ya? Este artículo muestra una transición desde el concepto de voluntad hacia la idea o concepto de voluntad a control ejecutivo y cómo se han estudiado estos fenómenos. Luego muestra los intentos de relacionar la conciencia con control y los problemas más importantes en teorizar esta relación, ¿ya? Entonces, de la transición de voluntad, que básicamente sería el abuelo del término control, al término control ejecutivo, o simplemente ejecutivo o control, no fue para nada de suave y tampoco fue algo directo, para nada, ¿ya? Por ejemplo, si es que uno ve por ejemplo, lo que propone acá el autor, por ejemplo, Lotze, ¿ya? Que es un introspeccionista, es decir, proponen básicamente que la única manera de acceder a la conciencia a través de un proceso introspectivo, de manera general, sugiere que nosotros monitoreamos y almacenamos nuestras contingencias existentes entre los movimientos corporales y los eventos del mundo externo o interno. Es decir, los movimientos son aprendidos e imitados, ¿ya? En contraposición, por ejemplo, con la idea de Harless y James, que también son introspeccionistas, que le dan un giro intencional asumiendo que también los agentes adquieren contingencias entre un movimiento y su consecuencia motora, ¿ya? Gracias a esta idea aparece la teoría idiomotora, donde se asumía entonces una asociación bidireccional entre el movimiento y la consecuencia, por lo que los agentes podrían imaginar o simular una consecuencia y luego se gatillaba el movimiento asociado. Entonces la idea de Harless y James se contrapone con la idea de Lotze, ya que la idea de Lotze de Harless y James, ¿ya? Dirían entonces que no todo movimiento se aprende con el entorno, sino que también se pueden hacer movimientos que no se han aprendido. Una manera de poder entender mejor esto es, por ejemplo, una gimnasta que necesita hacer una acrobacia bastante complicada, ¿ya? Y que para eso necesita visualizar la acrobacia en sí, ¿ya? Y de esa manera logra hacer de manera muy efectiva esta acrobacia, ¿ya? Si es que nosotros nos vamos un poco más adelante, por ejemplo en la escuela de Würzburg, en alrededor 1910 con 1935, con el investigador Asch, hablan de las contribuciones inconscientes al control de la cognición y la acción, ¿ya? Y Asch desarrolló el primer proyecto de investigación experimental a gran escala sobre la voluntad humana, que anticipó la arquitectura de teorías posteriores de los procesos duales, como por ejemplo de Atkinson y Shiffrin, que más adelante voy a hablar sobre ellos, al asumir que la voluntad puede medirse de manera más pura si se pone en competencia con tendencias o hábitos opuestas inducidas por la práctica. Por ejemplo, si uno sabe caminar hacia adelante, ¿ya? Y después a uno le piden caminar hacia atrás, uno ahí estaría evidenciando, ¿ya? Según Asch, una medida de competencia de tendencia, ya que uno está acostumbrado a simplemente seguir caminar de manera derecha y no hacia atrás, ¿ya? De una manera muy similar a los enfoques de rendimiento y cambios residuales de tarea descrito en el artículo de Jong, que me dediqué a buscar qué es lo que decía este artículo, y básicamente menciona que los costos de cambio residual son costos de rendimiento asociados con un cambio de tarea que persiste incluso cuando hay tiempo suficiente para prepararse por adelantado para la nueva tarea. Asch toma la cantidad de competencia inducida por la práctica
que un individuo puede superar como una medida de fuerza de voluntad. Entonces, siguiendo el mismo ejemplo de la caminata, el saber caminar bien hacia atrás sería una medida de fuerza de voluntad, que sería algo que fuera adquirido a través de la práctica, ¿ya? Pese a la contribución de estos autores, la impresión que se obtiene de los textos contemporáneos sobre psicología cognitiva es que el tratamiento científico del control ejecutivo en general y la interacción entre los llamados procesos intencionales y automáticos en particular fue establecido por el paper de Atkinson y Shiffrin, ¿ya? Ahora, ¿qué es lo que dicen Atkinson y Shiffrin? ¿O cuál fue la contribución? Ellos volvieron a introducir la distinción entre un proceso automático, es decir, en el que se cree que son independientes de la atención y la intención, y los procesos que están bajo el control del sujeto. Se afirma que los procesos automáticos resultan de la práctica y operan a través de conjuntos relativamente permanentes de conexiones asociativas de la memoria a largo plazo, lo que los hace difíciles de suprimir, modificar o ignorar, ¿ya? Mientras que los procesos de control, como la recuperación, la medición o la codificación, reflejan el conjunto de atención actual de una persona, sus intenciones y los requisitos de la tarea. En consecuencia, las operaciones cognitivas emergen de una competencia entre los procesos automáticos y de control, exactamente como Ash sugirió anteriormente en 1910, ¿ya? La contribución de Atkinson y Shiffrin entonces volvió a poner la distinción entre los procesos automáticos y controlados, y eso gozó de una gran popularidad y se ha incorporado en numerosos modelos de procesamiento de todo tipo de fenómenos cognitivos, ¿ya? Entonces, si nosotros ahora vemos lo que proponen sobre atención, ¿ya? Si es que uno ve, según la investigación de Atkinson y Shiffrin, la investigación atencional distingue entre control endógeno o top-down y la estimulación inducida exógena o bottom-up de control de atención. El procesamiento de información bottom-up, ¿ya?, es un proceso específico atencional exógeno, es decir, dirigido por factores externos que son salientes debido a sus propiedades inherentes que le hacen distinguirse excepcionalmente del resto de elementos. Un ejemplo de ello es, por ejemplo, si es que uno le pone una T de color verde y uno lo contrasta con un montón de T de color rojo, ¿ya?, ahí la atención es muy probable que esté dirigida a la T de color verde, si es que la tarea te piden claramente buscar dónde está la T de color verde, ¿ya? Es algún proceso que es muy fácil de lograr porque depende de la propiedad inherente que tiene ¿cómo se llama este factor que está haciendo, que sería el estimulante, ¿ya? Este proceso sería contrario, ¿ya? Por ejemplo, en el caso de top-down, ¿ya?, que es un proceso atencional más bien endógeno, y es decir, está dirigido por las expectativas o intenciones de los sujetos, por lo que el proceso selectivo se basa en el conocimiento previo de forma volitiva en función de expectativas cognitivas, ¿ya?, requisitos de las tareas y o metas planteadas. Un ejemplo de ello sería, por ejemplo, el libro de ¿Dónde está Wally?, ¿ya?, que no sé si conocen ese libro, pero básicamente consiste en buscar en diferentes páginas que está lleno de personajes a Wally, que es alguien bastante peculiar, ya que contiene unas gafas, contiene una gorra de color rojo con blanco, ¿ya?, y que generalmente anda con unos libros, y a través de las páginas uno tiene que buscarlos, y ese proceso es algo que de por sí es bastante complicado, y esa es la gracia que tiene el libro, de hecho, ¿ya? Esa tarea que yo mencioné sobre las T y los diferentes colores es lo que se le llama la tarea del singletón, ¿ya?, o semifalla, ¿ya?, que esa sería la traducción de singletón, ¿ya?, que la gracia que tiene esto es que puede capturar y tomar puede capturar la atención y tomar control. Este es entonces un caso de control exógeno. Según autores, se le podría preguntar a los sujetos que respondan a singletón o semifallas, o si se les premia por atender una semifalla, induciría a un sesgo endógeno de semifallas, con el efecto colateral de que ahora cualquier singletón podría atraer más atención, incluso los equivocados, ¿ya? Esa es una crítica que se propone ahí entre los autores. Si nosotros ahora revisamos la parte de intención, en adición con las teorías inspiradoras de atención,
¿ya? La idea de una interacción dinámica entre voluntad y hábito, ¿ya? O en términos modernos, entre control y procesos automáticos, han inspirado varias teorías de respuestas de selección, ¿ya? Buenos ejemplos de tareas experimentales que capturan la esencia de esta vista más dinámica de respuesta de selección son las llamadas tareas de conflicto o interferencia, como la tarea de compatibilidad de Flanker y tarea de Simon. La tarea de Simon básicamente son estímulos no espaciales que son rápidos y más precisos si es que el estímulo se corresponde espacialmente con la respuesta, ¿ya? Esto responde básicamente esto lleva nuevamente a sospechar sobre la ubicación del estímulo que podría de alguna manera activar la respuesta espacial correspondiente, y esto es sustentado por el descubrimiento de LRP inducidos por ubicación, ¿ya? Voy a dejar en todo caso en la descripción algunos videos para explicar mejor estas metodologías como bottom-up, top-down o sobre, atención y intención, ¿ya? También se habla, por ejemplo, sobre control y conciencia, ¿ya? Ya más bien como ligado. Y, por ejemplo, cuando uno habla de un sistema de control, uno habla de un controlador, de un agente de control y un sistema de control o variable, que sería, por ejemplo, una T de Taggart, generalmente se menciona así, que sería el objetivo control, ¿ya? Entonces, para ejercer control se debe cumplir lo siguiente. Se debe cumplir que tiene que actuar sobre el objetivo. Se debe percibir el impacto resultante en el objetivo y se puede comparar este impacto con una referencia o objetivo, es decir, el comportamiento previsto del objetivo, ¿ya? Ahora, de manera más bien como para introducir lo más importante de este artículo, que tiene que ver con las fallas conceptuales que existen, según el autor. Y es que hasta ahora hemos visto que muchos investigadores han intentado establecer una conexión entre conciencia y control, pero no está claro de qué se trata esta conexión, ¿ya? Tanto como el control como la conciencia no son conceptos bien definidos, por lo cual complica entonces ver una conexión clara, y ambos existen en el lenguaje cotidiano, ¿ya? Como resultado, muchos autores ni siquiera se molestan en intentar definir o explicar la forma en que se utilizan estos conceptos. En consecuencia, está lejos de ser claro si diferentes autores están utilizando estos términos, si se refieren en realidad a los mismos fenómenos, a sistemas o funciones. Es algo bastante complicado. Entonces, las confusiones automáticas o procesamientos no intencionados, habitualmente los autores se refieren o comparan procesos de control y automáticos, y cuando lo hacen se refieren a los trabajos de Atkinson y Shiffrin, ¿ya? Lo importante de esto es que los procesos automáticos son generalmente y quizás siempre contingentes en la intención actual y la meta del objetivo. Otro punto son los procesos automáticos parecen reflejar el conjunto de tareas actual. Esto parecía reflejar que los procesos automáticos no representan el opuesto de los procesos controlados, pero más bien son funcionales en la realización de los objetivos previstos, pese a que ellos pueden ser engañados con condiciones experimentalmente altamente artificiales, ¿ya? Otro punto es que es difícil entonces encontrar un proceso cognitivo que rellena completamente